a dar una palmada para sincronizar. Y bueno, Javier Olivares, muchos habéis leído ya La Guerra de los Mundos y bueno, bienvenido al instituto. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí Ana y Mario. Ana está en cuarto de la ESO, Mario en segundo, y te van a hacer una entrevista. Venga. Las preguntas las han buscado ellos, las han ido pensando, o sea que a ver Vale. por dónde sale la cosa. Vale. Venga. Genial, pues venga, empecemos. Bueno, buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al instituto. Muchas gracias. Me gustaría que nos comentases cómo iniciaste en el mundo de los cómics. Ay, qué pregunta más difícil. Estamos fuertes, ¿eh? Empezamos fuerte, empezáis arriba. A ver cómo mejoro. Pues es que ayer lo contaba en la charla de una de las charlas que hicimos, ¿no? Que en mi caso, yo creo que casi todos los dibujantes tenemos una parte vocacional, ¿sabes? O sea, no... Yo empecé a dibujar con 5 años, no he parado. O sea, es un poco el resumen. O sea, no, mientras que los niños, las niñas, todos, en algún momento paran de dibujar, por alguna razón que no acabo de entender, supongo que son razones sociales o que el dibujo todavía está asociado o muy asociado a copiar, ¿no? O sea, el que mejor dibuja de la clase muchas veces es el que mejor copia y te dibuja sentada o sentado o dibuja al profesor o dibuja... Entonces esa habilidad para copiar es la que se tiene de medida, ¿no? Sobre todo para que los demás te califiquen, más que para ti, ¿no? Y esa presión es la que acaba haciendo muchas veces que la gente que puede tener un talento para el dibujo, que no tiene por qué tener un talento para copiar, acaben fuera de lo que podría ser una carrera. Entonces, yo tenía cierta, más que habilidad para copiar, que no he tenido nunca, ni la sigo teniendo, soy bastante malo copiando, pero sí tenía mucha habilidad para recrear y inventarme cosas y hacer caricaturas de los profesores que me costaron algún que otro disgusto. O sea que sí tenía esa habilidad para contar la realidad dibujando, ¿vale? Entonces eso sí me parecía que me dio la suficiente fuerza para ser el que mejor dibujaba de la clase, que cuando eres pequeño tampoco dibujes muy bien, pero dibujas mejor que los demás, o te atreves a más cosas, que yo creo que muchas veces esa es la clave, ¿no? Que mientras que los demás no se atreven, tú te da igual y dibujas al profesor o a la profesora, o dibujas algo que ha pasado, o haces el crisma, bueno, en esa época de la Navidad y tal, en la pizarra, y te elegían a ti, ¿no? Y eso, claro, cuando estás creciendo en un entorno como el colegio, que muchas veces puede ser hostil en muchas cosas, bueno, te proporciona como una especie de escudo protector, ¿no? Que es genial. Y yo creo que eso lo que me llevó fue un poco hacia pensar que podía en algún momento dado ser dibujante, ¿no? Daros cuenta que yo, en la época en que empecé a dibujar un poco más en serio, que tendría 14 o 15 años, pues serían finales de los años... finales de los 80, no, primeros 80, finales de los 70, primeros 80. En España no había una industria del cómic fuerte, había revistas, pero todavía no habían empezado a salir. O sea, era un panorama en el que tú, si le decías a tus padres que querías ser dibujante de cómics, pues te miraban como si hubieras querido decir que eras narcotraficante o astronauta o cualquier otra cosa. O sea, era muy raro. Pero bueno, yo tenía esa ambición, ¿no? Y sobre todo tenía una cosa que es lo mismo que le preguntaron una vez a Andy García, iba a decir. Bueno, Andy García también existe, pero Charly García, que es un músico argentino, ¿no? Y le preguntaron que cómo consiguió ser un músico de rock, y dijo, porque no tenía plan B. Y a mí me pasa igual, yo no tenía plan B. O sea, yo no he sido de esos dibujantes que han empezado estudiando, imaginaros, pues arquitectura, luego ha estado trabajando en una revista, luego ha estado cargando cajas en un supermercado, luego... No. O sea, yo empecé, dije, yo quiero dibujar. Y hasta que no conseguí vivir del dibujo, no me pude independizar y ya te empezara poco a poco. También me pilló una época, iba a decir mejor, tampoco sé si es mejor o peor, en algunas cosas era peor, que eran los 80, ¿no? Primeros 80. Entonces, claro, los primeros 80 empezaron las revistas de cómic, que no sé si habéis visto por aquí, pero bueno,
hubo como un boom de los cómics, los 80, de las revistas sobre todo, que me pilló aunque yo no publiqué en ninguna porque era muy joven y no tenía todavía más base de dibujo para publicar, sí que el entorno que eso construyó, en el que empezó el Salón del Cómic de Barcelona, por ejemplo, el primer Salón del Cómic de Barcelona, o sea, de pronto el cómic era algo del que se hablaba y de lo que se podía empezar a trabajar. Y gracias a eso, pues tuve una suerte que en Madrid había una librería que se llamaba Camelot, en la que los viernes se reunían todos los dibujantes mayores que nosotros, o sea, pues Carlos Jiménez, estaba Alfonso Azpiri, estaba Hernández Palacios, se pasaba por allí Juan Jiménez, que vivió una época en Madrid, o sea, de dibujantes que ya trabajaban en las revistas de los 80 y que para nosotros eran como ídolos. Resulta que por casualidad se reunían en esa librería a tomarse unas cervezas el viernes por la tarde. Y ahí nos juntamos un montón de gente jovencita que empezaba, y en esa piña yo creo que empezamos. Fue como encontrar a tu tribu, ¿no? De alguna manera, me imagino que lo entendéis cuando os gusta el cine y encontráis a la gente que también le gusta el cine y hacéis pelis o queréis escribir y encontráis un club de lectura o amigos que también quieren escribir. Y entonces es como la sensación que tenía yo era, joder, qué bien, he encontrado a mi familia, entre comillas, ¿no? A mi tribu, a la gente con la que me gusta estar. Y eso facilita mucho, ¿no? Y ahí porque nos protegemos y nos ayudamos. Y claro, que te miraran las páginas Alfonso Azpiri, Juan Jiménez y tal, joder, pues era lo más parecido a una escuela, porque no había en esa época. O sea, ahora sí, ahora tienes muchas escuelas que tienen grados o asignaturas de cómic, tienes ilustración, o sea, que puedes tener salidas profesionales, sobre todo salidas escolares, ¿sabes? Pues puedes formarte como ilustrador, como dibujante de cómics y tal. En esa época la formación, digamos, era dibujas en casa, y te lo viene un amigo y le dice, esto es una mierda, no sabes dibujar, o este personaje tiene la cabeza muy gorda, y te volvías a casa y hacías otro, y entonces volvías y te decían, bueno, ya está un poco mejor, pero todavía te falta, ¿no? Que era una frase que era como un puñal que volvías a casa con eso en la espalda. Todavía te falta, y decías, joder, todavía me falta. Bueno, hasta que en un momento dado, alguien, en algún momento, me parece que en mi caso, es que además quiero recordar que casi fue Alfonso Azpiri, pudiera ser, que me dijo, esta página ya se puede publicar. ¿Sabes? Es como, ¿no? Una revelación mística, claro. De pronto dices, esta sí, ostras, qué guay. Y a partir de ahí, claro, yo ya empecé a trabajar en revistas como ilustrador. O sea, de hecho, mi profesión real, a ver, si hablamos de profesión real en el sentido de lo que me da de comer y de lo que vivo y tal, es de ilustrador, dibujante quizá, porque también he hecho cosas de animación, he hecho pósters y doy clases y hago muchas cosas. El mundo del cómic para mí, y sigue siéndolo casi, de una manera tampoco buscada, pero bueno, es un jardín personal, ¿sabes? Es un espacio en el que hago lo que me apetece. O sea, los cómics que he hecho, prácticamente todos, son los cómics que he querido hacer con la gente que quería hacerlo. Con lo cual no he estado o no estoy en el mundo profesional. O sea, no me considero un dibujante profesional en el sentido de que primero no vivo de esto y segundo no me he metido en el mercado del cómic, sino que el cómic lo he tenido siempre como un hobby, entendiendo hobby no algo que haces porque te da la gana y porque te apetece, que sí, sino algo que te apasiona, pero que no intentas que es una manera de protegerlo. La verdad, yo creo que los cómics que he hecho son cómics que he querido hacer yo. O sea, nunca han sido encargos, nunca. Los encargos los acepto como ilustrador. Como ilustrador, sí. Pero como dibujante de cómic, no. Entonces, eso lo que permite es hacer un poco lo que quieras, ¿no? Y ya está. O sea, más o menos cuando empecé a publicar en los 80, empecé a trabajar de ilustrador y fue gracias a eso, a trabajar de ilustrador, sobre todo de libro infantil. Hice muchos libros de texto, probablemente algunos de los libros de texto que anden por aquí. Sobre todo si están publicados en los 90 tengan dibujos míos. Porque hice un montón. Te pagaban bien y era una manera de trabajar.
Y gracias a eso, pues ya me pude dedicar a mi trabajo y hasta hoy. Me parece, os he hecho un resumen muy poco resumido, pero ¿no? Está bien. Bueno, yo ahora quiero preguntar, ¿cómo definirías tu estilo artístico actual y cómo ha cambiado a lo largo de los años? La primera parte de la pregunta es muy difícil, porque es que, no lo sé. Yo creo que mi estilo es fruto, pues como todos los estilos, de mis carencias, ¿no? O sea, de las cosas que no sé hacer, más que de las cosas que sé hacer, ¿no? Y eso es verdad. O sea, tu estilo lo definen tus fallos, tus limitaciones. Y eso no quiere decir nada malo, al contrario, porque son tuyas. O sea, son tuyas, son personales, son un rasgo de identidad, ¿no? Personal. Es como la manera de hablar, la manera de caminar. Hay un montón de cosas que te van definiendo y lo haces de forma inconsciente, ¿no? Y esto es igual. O sea, el dibujo, para mí, claro, eso es una manera de ver el dibujo que yo creo que me ha dado muchas alegrías y también muchos disgustos, ¿no? Que es el dibujo como un organismo vivo, ¿no? Yo siempre digo que yo voy detrás de él. O sea, mi dibujo va adelante y yo voy detrás. O sea, y él hace un poco lo que él quiere. Eso, Santiago García, que es mi guionista, mi amigo y mi guionista de La Guerra del Mundo, Las Meninas y La Cólera y tal, siempre me lo dice, me dice, es que tu dibujo hace lo que quiere. Y es verdad, o sea, siempre lo trato como si estuviese vivo. Esa es un poco mi definición, ¿sabes? No es algo cerrado, no está definido ni está terminado, ¿vale? O sea, para mí dibujo es una cosa y no podéis, o sea, lo veis, quiero decir que efectivamente todo esto lo he hecho yo, más o menos, pero cada uno tiene ciertas diferencias y son diferencias, en el caso del cómic, que tienen que ver con la obra. O sea, para mí, y lo digo siempre, no me sale dibujar lo mismo a Velázquez que a Aquiles, ni La Guerra de los Mundos, ni a Silvia Beach. O sea, para mí son universos muy diferentes que me llevan de forma inconsciente a dibujar de manera diferente, ¿no? Dentro de mi posibilidad, porque todos tenemos o sea, yo no puedo hacer todo. O sea, digamos que no puedo dibujar como Alex Ross. Tampoco quiero dibujar como Alex Ross, pero no podría llegar a ese nivel realista. Y tampoco a veces estoy en el otro lado, ¿no? En el que podía estar Roberto Masó o algún dibujante ya casi abstracto, ¿no? No estoy allí, estoy más bien en un territorio intermedio, ¿no? Pero sí que pienso que mi dibujo tiene una cualidad interesante, que es elástico. O sea, me gusta mucho estirarlo, ¿no? A ver hasta dónde llego sin que se rompa. A veces estiro mucho y no se rompe. Y digo, hostia, qué bien. Pero vamos, yo también tengo límites, ¿eh? O sea, no penséis que puedo hacerlo todo. O sea, hay cosas que sé que puedo hacer y otras cosas que no hago. Y con el tiempo, la segunda parte era cómo ha cambiado el dibujo. La verdad es que hay una cosa que sí me he fijado, que cuando miro atrás, ¿no? Y veo toda la trayectoria, no tanto de ilustración, que la ilustración sí que a veces vuelvo a hacer cosas que ya había dejado de hacer, me vuelvo más barroco o me vuelvo más sencillo, depende del libro, o sea que sí que voy cambiando. Por ejemplo, en el cómic sí que me he dado cuenta de una cosa, sobre todo a partir de Las Meninas, que es un libro para mí muy especial y muy fundamental, ¿no? O sea, yo creo que así como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Pues yo antes de Las Meninas, después de Las Meninas, ¿no? Y antes de Las Meninas, sí que cuando rastreo mi trabajo y lo veo, digamos percibo cierto dibujo un poco expansivo, ¿sabes? Como querer demostrar en cada viñeta. Es que hay cosas por aquí que luego si queréis os enseño. Sobre todo, por ejemplo, los 90, ¿no? De finales de los 90, 2000. Y veo mi dibujo de una manera, mucho más elaborada. O sea, es un dibujo difícil de leer. Es un dibujo mucho más, iba a decir artístico, pero es que es una palabra que no me gusta, pero no sé si puedo decirla. Con más interés, con más intención gráfica, de que sea poderoso, potente, complejo, ¿no?
a medida que voy haciendo cómics, a medida que hice, sobre todo con las meninas, que yo creo que fue para mí fundamental, me di cuenta de que en el cómic el dibujo tiene una función diferente a la ilustración y es una función mucho más narrativa. O sea, yo en los cómics me he vuelto mucho más claro dibujando, mucho más, no sencillo, porque no es verdad, pero sí más práctico. Y se puede ver en los libros que he hecho. Y sobre todo si lo comparáis con las cosas que hacía antes de las meninas, por ejemplo. Sí que hay una parte de mi trabajo antes de las meninas que gráficamente es muy interesante y a mí me gusta mucho, pero que tenía que ver con eso, ¿no? Con que en cada viñeta yo quería demostrar mis habilidades como dibujante. Y ahora mis habilidades como dibujante las demuestro en el cómic entero. Y las demuestro intentando que el dibujo se adecue a la narración y que se lea. Luego ya puedo ser muy complejo estructuralmente, conceptualmente y de mil maneras, ¿no? Las meninas tiene una complejidad que no es gráfica, o sea, todo el mundo lo entiende. O sea, lo abres y ves al personaje que va, o sea, entendéis que es un personaje, o sea, no complico el dibujo. Puedo complicar la narrativa o puedo complicar los puntos de vista. En La cólera hay varios estilos que conviven, pero son varios estilos que se pueden reconocer. De hecho, el estilo de La cólera casi se podría definir entre un cruce entre Corben y los dibujantes de los años 80 que me gustaban, de Espada de Brujería y todo eso, más estilizado, y Moebius, que es el que reina en la parte central del libro, en la parte futurista, ¿no? O sea, la parte futurista del libro, cuando yo la empecé a dibujar, dije, joder, de pronto fue como convocar a Moebius, ¿no? Como si Moebius apareciera para ayudarme, ¿no? Eso es lo que hago, eso se lo dije a alguien una vez, digo, no copio tanto a la gente, porque nunca, como os decía antes, no he sido muy bueno copiando nunca. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Pero sí que convoco a la gente, como si fuera un espiritista, ¿no? O sea, de pronto digo, ¿no? Como si llamara a los muertos, dijera, a ver, Corben, ven a ayudarme. Y, ¿no? O Moebius, ven, por favor, échame una mano. O Dave McKean, o Alex Todd, o Miñola, toda la gente que me gusta, Muñoz. La parte, por ejemplo, que tú decías de las meninas en las que aparece Rivera y tal, ahí está Muñoz ayudándome, ¿no? Y esa es un poco la manera en la que yo me apoyo en la gente que me gusta y me ha formado, ¿no? Y eso hace que cambie el dibujo. Y yo creo, y lo veo, que voy viendo cómo va. O sea, Las meninas está dibujada de una manera y La guerra de los mundos está dibujada de otra manera. Y soy el mismo. Y ahora estoy haciendo un libro con Jorge Carrión que hicimos ya Warburton Beach, estamos haciendo otro libro, y veo que mi dibujo sigue, o sea, vuelve a repetir cosas que ya he hecho, pero añade nuevas. Y de pronto estoy trabajando con collage, que no había trabajado nunca. Bueno, de pronto estoy haciendo cosas que nunca había hecho. Y bueno, la única ventaja de llevar 30 años en esto es que ya puedes hacer muchas cosas que tu propia experiencia o tu propio estilo te lo arregla, ¿no? Te lo hace coherente. Y eso me gusta porque me da libertad. O sea, yo ahora puedo dibujar de una manera muy realista, o todo lo realista que pueda. Me puedo ir muy lejos con el dibujo, a ver hasta dónde llego. O al revés, me puedo volver hacia atrás y a lo mejor elaborar un discurso gráfico súper minimalista, súper sencillito. Y se me va a reconocer siempre, ¿no? Y eso, que puede ser una maldición en muchos casos. De hecho, cuando hice lo de Pertierra, tuvo su risa porque no podía esconderme detrás de nadie porque se me veía todo el rato. Eso es lo que te permite luego afrontar cada libro desde un sitio diferente, ¿no? Y eso es mucho más divertido. Entonces, mi dibujo es un organismo vivo. Es que no sé si definirlo así o no. ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de enseñar una nueva historia? A la hora de dibujar un cómic. Sí, de crear una nueva historia. Pues lo primero es leerlo, claro, leer el guión. Bueno, os voy a hablar sobre todo de la parte en la que colaboro con gente. Antes, que los escribía yo, el proceso era diferente porque cuando tú escribes y dibujas, yo no me hago un guión. O sea, no escribo un guión primero y luego lo ilustro. Eso solo ocurre cuando alguien me da un guión. Entonces sí.
Hay una palabra, hay palabras, y luego esas palabras se convierten en dibujos. Cuando yo dibujo y escribo yo mis cómics, las palabras muchas veces no están hasta que no aparecen los dibujos. O sea, sé lo que quiero dibujar y lo dibujo en un boceto, hago una cosa muy sencilla y elaboro las viñetas y tal. Pero los diálogos, incluso los textos, son lo último que hago casi. Porque yo sé lo que quiero dibujar, entonces no necesito tener la palabra antes. O sea, creo que hay dibujantes, no sé si fue Miguel Ángel Prado, alguien, no me acuerdo, igual no es él, ¿eh? Miguel Ángel, no te enfades, pero no es eso. Alguien me dijo, no sé si fue él, que él sí que escribe. O sea, se pone a escribir, como si fuera un relato, una novela, ¿no? Empieza por las palabras. Escribe y luego de ahí elabora un guión y luego ya hace un dibujo. O sea, que sí que sigue si quieres, una estructura más convencional o más clásica o más lógica. Pero luego muchos dibujantes con los que he hablado trabajan como yo, ¿no? Que es empezando casi por las viñetas, ¿sabes? Por la estructura de dibujos, por lo que hacen los personajes. Los personajes hacen esto, hacen esto, hacen esto, hacen esto. ¿Qué dicen? Ahora vemos lo que dicen, pero siempre piensas por lo que hacen y luego por lo que dicen. Esa es mi forma de trabajar cuando trabajo solo. En el caso de Santiago o de Jorge, por ejemplo, son muy diferentes los dos, pero bueno, Santiago me da un guión. También, y me lo dice mucho, el guión es una idea, el guión es un punto de partida, no es una orden, no son los 10 mandamientos, no ha venido Moisés y me ha dicho tienes que hacer esto y tal, no. Me dice, esta es mi sugerencia. Yo leo ese guión y ya empiezo a anotar en el propio guión, de hecho, eso lo hablaba el otro día con David Rubín, que estábamos juntos en una charla, y él hace lo mismo. Y hay muchos dibujantes que hacen lo mismo. Empiezan a dibujar ya en el guión, ¿sabes? En el propio guión, cuando ya te lo dan, lo imprimes y te sientas con un rotulador y empiezas a pensar ya en las estructuras de página, ¿no? Y es muy bonito porque ahí lo que consigues es que si se te ocurre algo enseguida, lo anotas de forma inmediata. En cambio, si estás leyendo un guión y dices, ¡ay, esta idea qué buena es! Y lo dejas y te vas a buscar un bolígrafo, se te va. Es que es súper rápido. Dicen, ¿cómo era esto? Entonces yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, que hay que leer el guión ya con un boli, con una cosa, con algo, porque toda esa información primera, todas esas primeras ideas, todos esos flashes, muchas veces son muy interesantes, muchas veces no. Luego vuelves, lo repasas y dices, no, esto, digamos, hay una idea mejor. Pero ya partes, como digo yo, de algo que tienes que cambiar. O sea, es mucho mejor hacer cualquier cosa porque así tienes algo que cambiar, que es una frase que dijo una vez un coreógrafo y es buenísima. Y te libera del bloqueo, porque lo peor es lo primero. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y tendemos a querer hacer lo genial enseguida. Es como, voy a hacer el dibujo y tiene que ser genial. A lo mejor es mejor que sea cualquier cosa y luego ya lo vas puliendo. Porque ya te digo, si no tienes nada que cambiar, no tienes nada. Entonces es muy tonto, pero es verdad. Entonces yo empiezo con eso, con una especie de lectura del guión, anotando cosas. Después ya paso a la fase es que no es un storyboard, porque eso es para el cine, pero bueno, digamos de la planificación, si quieres, que en La Guerra de los Mundos está, si lo habéis visto, que la publicamos, que son todas estas viñetas chiquititas, hechas muy sencillas, o sea, eso lo aprendí con el Beowulf. El Beowulf me hice toda la planificación con Watch. O sea, si hubiera podido volver al pasado, me hubiera dado una hostia. O sea, tenía una pedrada yo en esa época. O sea, eso no se hace. Eso no se hace porque te agota. Y ya has hecho el libro, ¿para qué lo vas a volver a repetir? Entonces, lo hice todo mal. En Beowulf lo hice todo mal. En las minas lo aprendí. Y el story lo hago muy rápido, o sea, la planificación es súper simple, es rotulador y es una manera de hacer el libro. O sea, de hecho, yo siempre le digo a Santiago, cuando tenemos esto, ya el libro está hecho. Luego ya lo tienes que dibujar bien, un poco, dibujarlo con más conciencia. Pero si os fijáis en la planificación de La Guerra de los Mundos y la comparáis con el cómic, prácticamente es exacta. Porque una vez que tomo esa decisión, si veo que funciona, la mantengo hasta el final. Porque además, cuando te mueves en La Guerra de los Mundos, no tanto porque tiene 40 páginas, pero La Cólera, que tiene 250,
a medida que avanzas, a medida que vas dibujando páginas y páginas y páginas, te vas cansando más. Y cuando te pasas 2 años y medio haciendo un libro como ese y llevas 1 año y medio, 2 años, hostia, estás cansado y ya dices... Y no te apetece tomar decisiones, sobre todo. Entonces, se me ocurrió, no es que fuera o sea, no he descubierto el átomo ni nada, es que simplemente dije, hostia, igual para mí es mejor tomar muchas decisiones al principio, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, que las decisiones de composición de página, de estructura de viñetas, casi de planos a veces, aunque luego los puedo cambiar, y de color, están tomadas al principio. Entonces, cuando llego a la parte de color, cuando llego a colorear el libro, que ya tengo todo el proceso hecho a lápiz y a tinta, de hecho, lo que abro es, abro el documento de color y cojo el puntero del Photoshop y digo, a ver el azul este, a ver el rojo este, a ver el amarillo este. Porque ya si me funciona en pequeñito, o sea, lo hago en pequeñito para ver lo que llamo yo la narrativa del color. A ver si el color, que para mí el color, lo digo siempre, pero no me importa, lo repito, no es un elemento decorativo nunca. O sea, yo no hago mis cómics y luego decido cómo voy a colorearlo. O sea, el color es fundamental. Es para mí igual de fundamental que el dibujo, que la composición, que el estilo, que todas las decisiones de narrativa que se toman a lo largo del libro. Y de hecho eso lo podéis ver en todos los libros. O sea, en Las Meninas hay 2 colores, en la parte de Velázquez, que es la más grande, y los 2 colores son colores narrativos. O sea, uno es el pasado y otro es el presente de Velázquez. En La Cólera los colores son narrativos. O sea, el rojo de La Cólera tiene una importancia fundamental en el libro porque no es solo un color, es un concepto. Es la cólera de Aquiles, pero también es la sangre y es un montón de... Es como un hilo, si queréis, que va recorriendo todo el libro, ¿no? En La Guerra de los Mundos, cada episodio tiene un color. En La Guerra de los Mundos hay 3 colores. El rojo de Marte, el blanco de los terrestres y el verde de los marcianos. Entonces, rojo, verde, blanco. Esa fue mi paleta de color. Luego lo matizas, pero en general esos 3 colores dialogan. Y esos 3 colores estructuran el libro. Entonces, esa es mi manera de trabajar en cualquiera de los cómics que hago. En Warwood and Beach igual. O sea, la parte de la estructura de Warwood and Beach es una estructura complicada. Si habéis leído el libro, lo conocéis, pues Beach, que es Silvia Beach, en una librera, y la parte de Beach es muy bonita, o sea, es como un panorama de París, ¿no? Ella vivió en París, entonces digamos que hay una parte... Ah, sí, perdona. Es este, sí. Bueno, gracias. Así lo ven esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, no lo vais a ver, pero bueno, da igual. Los que lo veis en el... O sea, esta parte, por ejemplo, o sea, este libro que se abre es muy loco, es muy grande, es así enorme, fijaros, pues tiene una estructura muy característica, ¿no? La primera parte tiene una estructura de tres calles de viñetas. En el centro, todo lo que vemos son casas, fachadas, más casas. O sea, digamos que hay una parte central en la que el personaje se pasea por París y luego hay una parte superior y una inferior en la que sí hay viñetas. En cambio, si vemos la parte de Warwood, es mucho más aleatoria. O sea, no hay una estructura definida. Cada vez que pasamos una página hay una estructura diferente. Eso es una decisión que tomamos Jorge y yo, y es una decisión narrativa. Es una decisión de estructura y es una decisión de dibujo, pero también es narrativa. Porque el personaje de Beach era una librera. O sea, digamos, su mundo era expansivo, era hacia afuera. Ella conoció a mucha gente, hacía presentaciones en su librería. O sea, era un personaje hacia afuera. Mientras que Warwood tenía problemas psicológicos, era un personaje muy complicado, muy difícil. Hizo una biblioteca en los años 20 o 30 y la ordenó de forma aleatoria, no la ordenó de forma lógica. Entonces, para mí, eso significa que cada personaje, su narrativa es diferente. La narrativa de Beach es una narrativa panorámica, es un paseo, mientras que la narrativa de Warwood es un puzzle, porque él era un puzzle. Entonces, como veis, cada libro tiene un lenguaje, ¿no? Y tiene una forma de dibujar. Y ese dibujo es directamente, o sea, es consecuencia
del libro, de lo que cuenta. O sea, para mí eso es lo más fundamental, que cada libro tiene una narrativa. Y La Guerra de los Mundos tiene 4 episodios, cada episodio es un personaje, cada episodio tiene un color más o menos definido, no un estilo, pero casi. Hay una parte del campo de concentración, pues tiene un dibujo mucho más duro, más desagradable, una línea más rota, porque esa parte es más desagradable. La parte del gladiador es más limpia, es más Marvel, era claro, pero era a propósito, ¿no? Porque me dijo Santiago, bueno, esto es como unos cómics que yo tenía de un guerrero de Marte, ¿cómo se llama el personaje? No me acuerdo cómo se llama, que era como un marciano o algo así, de la Guerra de los Mundos creo que había, que era un personaje que a él le gustaba mucho y era un gladiador terrestre. Entonces esa parte es más, tiene ese tono, ¿no? Como más, en fin, más influida por el cómic, los superhéroes, más de acción. Y luego la última parte es una parte mucho más política. O sea, la última parte es como la antigua Roma. Yo siempre decía a Santiago, esto es como antigua Roma, ¿no? Vemos la gente con las túnicas, esos edificios, ¿no? Tan grises, con el diseño, parecen, claro, en el fondo y la primera parte es muy de la Guerra de los Mundos, ¿no? Están los marcianos, hay mucha muerte, es muy de color, muy salvaje. La segunda parte el color baja, no solo baja, sino que además hay una decisión narrativa que nadie se da cuenta, pero es fundamental, y es que en la parte del campo de concentración, en el que están la madre con los hijos, todos los planos son frontales, porque yo quería que el espectador nunca estuviera ni desde arriba ni desde abajo, sino que estuviera con los personajes. O sea, estás todo el rato al mismo nivel que los prisioneros. Y eso es una cosa que no te das cuenta de forma lógica, pero que te afecta en el momento en que lo lees. Mientras que en los demás planos, por supuesto en el del gladiador, puedes hacer picados, puedes hacer planos más complejos, ¿no? En la parte del campo de concentración estamos a ras de suelo. Estamos todo el rato con los personajes, porque estamos prisioneros también nosotros ahí. Entonces esas decisiones son decisiones de contenido, no son decisiones aleatorias, ni son decisiones plásticas, ni son caprichos. Son cosas que yo decido cuando leo el libro, ¿no? Puntos de vista que aporto cuando leo el libro. Creo que eso os contestado un montón, ¿no? Sí. Bueno, empezamos ya con la pregunta rápida. Sí, porque como nos queda poco tiempo, si quieres hacer una ronda así de preguntas rápidas, pensar Venga, un poco. sí o no. Más o menos. Estaría guay, ¿no? ¿Te gusta esto? Sí. ¿Quieres dibujar más? No. Más o menos, tienes que pensar un poquillo, pero... Estaría bien. Artista de cómic extranjero preferido. No. A ver. No me gusta hacer... ¿Sabes qué pasa? Que no tengo uno. Tengo 300. Entonces me resulta muy difícil... O sea, sé que os gusta mucho en general la gente, ¿no? ¿Qué cómic te gusta más? ¿Qué dibujante te ha influido más? A ver, es que además van cambiando. O sea, cuando os contaba en los 80, me influían los dibujantes de los 80. O sea, yo sí que tengo como unas... A ver, para que tengáis algo, digamos, una respuesta. Sino el más reciente, el que más... Hombre, ahora mismo Oliver Rowan, que es un dibujante, no sé si os suena, que publica libros en Fulgencio Pimentel, le ha publicado algunos libros. Rowan es un tío que me ha fascinado mucho. Luego Catherine Meurice, que es la que ha hecho Los Grandes Espacios. El libro de Los Grandes Espacios es uno de los libros que más me ha gustado últimamente, ¿no? De ella. Lo que pasa es que yo defino, o diferencio la gente que me ha influido de la gente que me gusta. O sea, me gusta mucha gente que no me influye. Aparte que ya a mi edad es muy difícil que me influyan. O sea, me pueden gustar cosas y puedo extraer elementos normalmente de forma inconsciente de los dibujantes o de las ilustradoras, los ilustradores. Pero, digamos, ya mi estilo está muy cerrado. Porque ya, claro, yo cuando te estás formando, que tienes 19, 20, 17, 20, pues en la época de los 80, finales 80, 90, la gente que había, o sea, fundamentalmente, en mi caso, Moebius como influencia, si queréis, más duda era, porque Corben también me influyó, y me influyó Carlos Jiménez, todos los dibujantes de los 80 de alguna manera me gustaban y me llenaban la cabeza de ideas y aprendí cosas de todos. Pero claro, luego eso ha cambiado mucho, ¿no? Luego
luego en los 80, o sea, en los 90, empecé a ir al teatro, empecé a ver exposiciones, de pronto Josh Gross, ¿no? Apareció como un pintor que me gustaba mucho, luego diseñadores de teatro, diseñadoras de vestuario, Iko Ishioka, que es una diseñadora de vestuario. Joaquín Pertierra, uno de mis... Bueno, Joaquín Pertierra sobre todo. Joaquín Pertierra yo creo que es casi mi influencia más duradera, casi, yo diría, más duradera. Y entonces ya te digo que voy cambiando de gustos y luego ni siquiera de dibujantes. Es que yo creo que una de las cosas más interesantes que te pueden pasar como artista o como lo que sea es que te influyan otros si quieres, otros medios, ¿no? Por ejemplo, el teatro para mí es una influencia fundamental y es muy difícil detectarla en mi trabajo hasta que no te lo digo, o sea, hasta que no lo suelto, hasta que no lo... O sea, yo tengo muchísimas cosas que he sacado del teatro, muchísimas ideas. Ellos trabajan de una manera muy parecida a como trabajamos los dibujantes de cómic, porque también ellos, la gente de teatro, tiene que contar historias en un espacio que es irreal. O sea, el cine no, el cine, digamos, intenta convencerte de que es real lo que estás viendo, y el teatro funciona igual que yo. O sea, yo te digo que este es Velázquez y tú te lo crees, y el teatro sale un señor y dice que es Julio César y todo el mundo dice, venga, vale. Y ese juego con el espectador, esa complicidad, no se da en el cine tanto, es mucho más difícil. Y además los diseñadores de teatro también tienen que contar cosas de forma simbólica. O sea, en el teatro sí que se ejercita el símbolo como una estructura narrativa, como un método narrativo. El cine no es simbólico. Para bien y para mal, ¿eh? No digo que sea malo, digo que es otro medio con otro tipo de lenguaje. El cómic es simbólico. O sea, realmente yo que dibujo es falso. Bueno, artistas de cómic español o que te hayan gustado, Tenemos las mismas. ya que os he hablado de esto. Estamos en el mismo sitio. Sí. Es que últimamente, de verdad, hay un montón de gente. El primero que se te venga a la cabeza. ¿El primero qué? Que se te venga a la cabeza. ¿De qué? ¿De cómic? De cómic español. Pero es que hay mucha gente. O sea, Max, por ejemplo, en su momento me gustaba muchísimo. Bueno, me sigue gustando muchísimo, ¿no? Pero es que no sé, Nuria Tamariz, por ejemplo, me encanta lo que hace. Soy súper fan de Nuria, me encanta. Entonces, por ejemplo, venga, Nuria. Vale. ¿Y un cómic español que más te haya gustado? Hombre, no sé. No sé, García, por ejemplo, me gusta mucho, El Vecino. Es que hay muchos. No sé, es que es muy difícil dar un nombre, ¿sabes? Porque ahora leo menos, ¿eh? También es verdad que hay una leyenda que piensa o que dice que los dibujantes de cómic leemos muchos cómics. Yo no leo muchos cómics, tengo que confesarlo. Le pasa a muchos dibujantes, ¿eh? Nos pasa a muchos. Te pasas tantos años leyendo cómic, te pasas todo el día pensando en cómic, haciendo cómic, que al igual lo que te apetece no es leer cómic. Y que sí leo, ¿eh? Pero bueno, leo otras cosas, leo novelas, leo ensayos, veo cine, veo series, o sea que, digamos, me alimento de un montón de cosas de a mi alrededor. Pero el cómic no es lo que más leo últimamente, compro menos y escojo, ¿sabes? Es que como voy siempre pensando, vale, ¿cuál me quiero comprar y tal? Y la oferta ahora mismo es muy elevada, o sea, ahora mismo es una barbaridad. Las novedades que salen, la velocidad en la que las novedades desaparecen de la mesa de novedades y tienes que volver y dices, ¿dónde está este cómic? Si lo había leído. Ya tienes que apuntarte las cosas que quieres ir leyendo para irlas dejando. Entonces, bueno, ya te digo que no leo, o sea, leo cómics y estoy al día de lo que se hace, pero a veces descanso también del cómic como lectura obligada. ¿Cómic extranjero que primero se te pase por la cabeza? El cómic extranjero que primero se me pase por la cabeza. No sé, a mí me gusta mucho el fotógrafo. Bueno, el Catherine Meurice, ya lo he dicho antes, que Los grandes espacios, que me gustó muchísimo. Y luego el fotógrafo, porque a mí me gusta mucho Guibert, que es un dibujante francés de lo que se llamó la asociación, que ya no existe como colectivo, pero que en la época en la que yo creo que primeros 90 empezaron a trabajar, que son Johannes Farr, Bluth, Christoph Blaine,
Kilofer también este hombre, Guibert. De todos ellos, a pesar de que amo profundamente a Bluch, me parece un dibujante mágico y extraordinario, me quedo con el fotógrafo. Bueno, y por último, ¿con qué autor te gustaría trabajar en un proyecto? ¿Con un autor de cómic, con otro dibujante o con otra dibujante? No lo sé, no tengo así... Es que yo solo colaboro, o por el momento solo he colaborado con guionistas, claro, no he hecho un cómic a 4 manos con nadie, ¿no? He hecho pocas cosas. Pero, por ejemplo, Ana Peñas, Ana me gusta un montón. Hicimos una portada juntos en el Jotdown, y a pesar de que tenemos gráficas diferentes y tal, de pronto colaborar con ella me parecería muy interesante. Nada, vosotros.